Muchas gracias. En- Ante todo, quiero agradecer tanto a Nuno Simoes como a Joana Acosta la invitación a participar en estas jornadas. Además, Joana me ha hecho el inmenso favor de ayudarme en cuestiones informáticas en las que voy un poco escasa. Gracias, por lo tanto, al Centro de Historia de la Universidad de Lisboa por permitirme estar con todos ustedes ahora. Y quisiera también pedir disculpas porque voy a utilizar el español. No voy a dar a entender que sé portugués y no voy a hacer el ridículo. En caso de que hable excesivamente rápido, háganme el favor de hacérmelo saber y bajaré el ritmo. Bien, en el imaginario griego, los orígenes de la comunidad de los dioses y la de los seres humanos están marcados por una clara diferenciación de género, una dualidad en la forma de pensar y de actuar en la que el componente masculino tenderá a neutralizar al femenino mediante la asunción de características suyas y mediante la marginación. El varón, Dios u hombre, afirmará una y otra vez su primacía absoluta en la comunidad a través de la relegación de la fémina, diosa o mujer, a un plano secundario, y al mismo tiempo potenciará la asimilación en sí mismo de la parte intelectual y no directa que caracteriza la acción femenina. Por lo que hace a los dioses, en la pugna por la soberanía, será determinante la intervención de las diosas, ya sea aportando la idea de lo que el dios ha de realizar, ya sea mediante una actuación propia no violenta, sino basada en el dolo, en el engaño. Para desbancar a Urano, Crono actúa a instancias de Gea. Ella es la que le proporciona el arma y la que idea el engaño en el que cae Urano. En el caso de Crono, Rea, su hermana, lo engaña sustituyendo al recién nacido Zeus por una piedra envuelta en pañales, lo que le permite ponerlo a salvo. Y Metis, la futura esposa de Zeus, le proporciona a este la pócima que hace vomitar a Crono la piedra y a continuación a sus hermanos. Pero Zeus no va a cometer el mismo error que Crono, que había dejado subsistir fuera de él potencias que podían suponer una amenaza real y objetiva para su posición. Por ello, a fin de lograr su neutralización, Zeus, en un primer movimiento, hace de Metis, que representa la inteligencia, su primera esposa. Posteriormente, Gea, acompañada de Urano, ambos tienen capacidad adivinatoria, advierten a Zeus de que tendrá con Metis una hija y después un hijo que le destronaría. Por ello, cuando Metis se queda embarazada, antes de que dé a luz, Zeus se la traga en forma de una gota de agua. Hesíodo lo relata en su Teogonía en el texto que tenemos, el primero de los textos del Power. Dice la traducción, es muy literal, no es bonita, pero es literal para que podamos ir siguiéndolo. Zeus, rey de los dioses, primera esposa hizo a Metis, la más prudente de entre los dioses inmortales humanos. Pero cuando la diosa Glaucópide Atenea iba a parir, entonces, tras engañar con dolo sus pensamientos, con aduladoras razones, en su vientre la echó, siguiendo los consejos de Gea y de Urano estrellado. Zeus no actúa frontalmente, sino que provoca pensamientos en la mente de Metis con un dolo, con engañosas adulaciones, siguiendo los consejos de Gea y Urano. En los inicios de la soberanía de Zeus encontramos, pues, los dos componentes interactuando, el masculino que asimila, en este caso tragándoselo, al femenino, que como sabemos representa la inteligencia. Ya en el interior de Zeus se sigue gestando la hija de que Metis y Zeus habían engendrado, y a petición de este de Zeus, Hefesto de un hachazo abre la cabeza de Zeus, de la que sale Atenea, ya totalmente armada y entonando el grito de guerra, el alalá,
un grito impropio en boca de una fémina. Es decir, Atenea es una diosa que desde el primer momento no actúa como se espera de su género, con ansias de mostrar el valor de la inteligencia, que se vanagloria de no haber nacido de hembra y que será inmune a los dones de Afrodita, diosa con la que constantemente estará en desacuerdo, mientras que desde el inicio será cercana a Hefesto. Como él es responsable de la adquisición por parte de los humanos de las técnicas que precisan para subsistir. Veremos la necesaria implicación de ambos en el surgimiento del pueblo ateniense. Su enfrentamiento constante con Afrodita es comprensible. Si una representa la inteligencia, la otra es la pulsión erótica, precisamente la que hace perder la mente a quienes sucumben a ella. Asimilar a Metis, a Zeus le quedan aún por superar otros obstáculos para lograr la soberanía. Los hermanos de Cronos se rebelan, a excepción de dos de ellos, Océano y Temis. Temis será el único miembro de su generación que se pondrá del lado de Zeus y será su siguiente esposa. Y es el texto que tenemos a continuación. Dice, en segundo lugar, desposó a la brillante Temis, la cual parió a las Horas, Eunomía, Dique y la próspera Paz, las cuales los trabajos atienden para los hombres mortales, y a las Moiras, a las que el máximo honor dio Zeus prudente, Cloto, Láquesis y Atropos, las cuales conceden a los mortales tener tanto el bien como el mal. Temis, que representa la ley primogénita, la justicia, es una aliada imprescindible para que Zeus pueda instaurar su primacía y con ella un nuevo orden, como muy bien muestra la descendencia que tiene. Una vez ha cumplido con su misión, es relegada a un segundo plano y Zeus pasa a desposar a la tercera y última esposa, una deidad de su misma generación, una deidad nueva, su hermana. Pero antes, Temis advierte a Zeus de otra deidad que puede poner en riesgo su primacía. Temis advirtió a Zeus que la Nereida Tetis, a la que pretendían él y Poseidón, daría a luz un hijo más poderoso que su padre, razón por la cual Tetis es obligada a casarse con un mortal. Es, por lo tanto, marginada del que debería ser su sitio junto a los dioses y obligada a tener un hijo mortal. Una vez neutralizada a Metis, a Zeus le queda neutralizar los poderes de Gea, una divinidad primordial dotada, como bien sabe el propio Zeus, de una inteligencia aviesa y de clarividencia. El desplazamiento y neutralización de Gea tendrá como punto de referencia el centro oracular de Delfos y será un hijo de Zeus, Apolo, que por línea materna desciende de Gea, quien finalmente ocupe la sede de Delfos, afirmando con ello el carácter masculino y olímpico de esa instancia de conocimiento y neutralizando a la vez la línea materna. La acción de Cronos sobre Urano, siguiendo el plan urdido por Gea, tiene unas consecuencias colaterales de suma importancia para deidades y para humanos. De la sangre del miembro de Urano, caída a tierra, nacen los gigantes, que instigados por Gea se lanzarán contra Zeus. Nacen también las erinias, divinidades ectónicas, defensoras del orden y de la reparación de la sangre vertida. Y del esperma de Urano, arrojado al mar, se forma Afrodita, con la que nace la pulsión creadora y procreadora. Esa pulsión erótica se asocia a una divinidad que acompaña a Afrodita desde el principio, Eros, en origen una divinidad primordial, como aparece en Hesíodo, si bien las primeras procreaciones se realizan paradójicamente sin su participación. Pero Eros irá cediendo su lugar a Afrodita. Como otras divinidades, tiene una responsabilidad, una personalidad doble. Frente a un Eros negativo, desestabilizador, tenemos uno positivo,
el que mueve al ser humano a ir en busca de la belleza y del conocimiento. La llamada Oda a Eros de Sófocles, el tercer extásimo de Antígona, nos muestra su poder, así como la asimilación a Afrodita. Este es el texto que veremos a continuación. Dice la traducción: Eros, invencible en batallas. Fijémonos en eso, fijémonos en ese Eros anícate maja. Invencible en batallas, Eros, que te abalanzas sobre nuestros animales, que duermes en las delicadas mejillas de las doncellas, frecuentas los caminos del mar y agrestes moradas. Y nadie, ni entre los mortales, es capaz de rehuirte, ni entre los perecederos humanos, y el que te posee está fuera de sí. Tú arrastras las mentes de los justos al camino de la injusticia para su deshonra. Tú has provocado en los hombres esta disputa entre los de la misma sangre. Se está refiriendo obviamente a Creonte y Hemón, padre e hijo. Vence con claridad el deseo que emana de los párpados de la joven desposada que se asienta en los principios de las grandes sacras instituciones, pues invencible con todo juega la divina Afrodita. Es este un pasaje repleto de procedimientos estilísticos que refuerzan el poder de ambas divinidades, que son identificadas. Fijémonos en ese comienzo, el que habíamos comentado, ese Eros anícate majan, Eros invencible en la batalla, y el final de la antístrofa, amajos gar empaitzei theos Afrodita. Vemos, por lo tanto, como principio y final de este primer par estrófico, como en una rincompositio, están identificando a Eros con Afrodita. En el Simposio de Platón, Sócrates habla de un Eros que no es un dios, sino un daimon, que dada su función de intermediario permite transformar la aspiración hacia la belleza y el bien que todo hombre siente en una posesión permanente, mediante la procreación en el caso del cuerpo, con la ineludible unión entre un hombre y una mujer, y la creación en el caso del alma, causa del anhelo de belleza y del bien, y con él las artes y las ciencias. Pero para Sófocles hemos visto que Eros y Afrodita causan el desorden. Como esa doble faz de Eros, también se desarrollan dos Afroditas, que en la Oda de Sófocles hemos visto identificada con él. La Urania, la más primitiva, serena, libre de violencia, la que no nace de mujer, que aparece en la Teogonía de Hesíodo, en la que nace de la espuma que surge del esperma de Urano. Y la Pandemo, la más joven, violenta y de anhelos sexuales, hija de Zeus y de Dione, bajo cuya protección instauró Solón los prostíbulos públicos en la zona portuaria de Atenas. Sea como fuere, sea una divinidad primitiva o hija de Zeus, Zeus, es de inmediato consciente del poder que esta divinidad tiene y se servirá de ella para lograr sus fines en el mundo de los dioses y en el de los humanos, desde el origen mismo de la comunidad de hombres y mujeres, como veremos. En el mito de Prometeo, muy vinculado a la idea de progreso humano y a los orígenes de las comunidades políticas, la entrega a los hombres del fuego, un bien que simboliza la civilización, es compensada por Zeus con la entrega a los hombres de un gran mal que impide a los hombres poder plantearse la posibilidad de ser como los dioses. Ese mal es la mujer, que es presentada como copartícipe de obras nocivas, pero inevitable para la comunidad de la estirpe humana. Son Hefesto y Atenea quienes la crean, dando inicio a una línea de interacción de gran importancia en el origen y evolución de la comunidad de los hombres, en particular de los atenienses. Y Afrodita es la responsable de que los hombres se enamoren de esa primera mujer y de que pasen los días trabajando para alimentarla, a ella y a los hijos, y las noches entretenidos entre sus brazos.
El riesgo que entraña la participación femenina en cualquier acción y especialmente en las relaciones con la creación o mantenimiento de la comunidad está en el fondo de la representación que de su propio origen tienen los atenienses. En los albores del siglo V, los ceramistas atenienses empiezan a representar a Atenea tomando de la tierra al recién nacido Erictonio, en una acción ritual por la que el padre reconocía como hijo al recién nacido, haciéndolo legalmente suyo. Recordemos que Erictonio es el producto del vellón de lana, Eirion, arrojado a tierra por Atenea después de haberse limpiado con él el esperma lanzado sobre su pierna por un sobreexcitado Hefesto. De nuevo, Atenea y Hefesto juntos. Encontramos una referencia a estas representaciones iconográficas en un diálogo entre Ión y Creusa en la tragedia Ión de Eurípides, que es el pasaje que vamos a ver a continuación. Se trata de un diálogo en el que Creusa, que es la madre de Ión, pero que aún no lo ha reconocido porque lo expuso cuando nació, porque fue fruto de una violación del dios Apolo. Bueno, ya sabemos los argumentos de las obras de Eurípides, cuán complejos son. Bien, en ese diálogo está preguntándole Ión, el jovencito, cuál es la estirpe. Nos interesa el verso final, los dos versos finales, donde dice Didos hijos per en grafé, no miecetai. Cuando dice, y lo entregó como precisamente en la pintura se acostumbra, y Creusa termina la frase diciendo, lo entregó a las hijas de Cécrope para que lo creasen sin verlo. En esta tragedia vemos con frecuencia la importancia de la pintura para el aprendizaje, sobre todo de las mujeres que no tienen acceso a una educación superior. Puede que sepan leer y escribir en ámbito jonio, puede que sepan leer y escribir, pero no tienen acceso a una formación superior. Y tienen conocimientos de los mitos, de las historias, a través de la pintura, uno de los instrumentos que utilizan para transmitir esa información. Bueno, esta tragedia, Ión, tiene un claro contenido político. En ella se respira un ambiente tenso, con dos intentos de asesinato fallidos, un reconocimiento falso y otro certero, y el engaño al rey. Tenso como el ambiente que se debía respirar en Atenas, en el momento de su representación, el 412, en el que se debía ya presumir el golpe oligárquico del 411. En ella se explica y justifica el liderazgo de los atenienses sobre los jonios y sobre todo se busca reforzar la autoridad de Atenas sobre ellos, una Atenas a la que calificara Solón como la más antigua tierra de Jonia. El pueblo ateniense es, pues, utilizando palabras de Nicole Logó, né de la terre, nacido de la tierra, nacido sin participación en la procreación del elemento femenino. La forma que adopta ese nacimiento tiene efectos en la consideración del papel de la mujer, incluso en el acto de la procreación, en el que ella es considerada tan solo un recipiente de la semilla que arroja el hombre. Así lo afirma Atenea en Euménides como argumento para decidir sobre qué pesa más, el asesinato del padre o el de la madre. Y esto es así, mientras que el hombre surge de la tierra, la mujer es un producto. Ha sido fabricada, como señala también luego en el libro que hemos hecho referencia. Erictonio, pues, desciende de Atenea del único modo en que se puede descender de una Parcenos permanentemente hostil a la concepción, de forma indirecta, gracias a la intermediación de la tierra, que se convierte en la materia nutricia del esperma de Hefesto. Ese papel secundario de la mujer puede verse también en una variante que Eurípides presenta en Ión, esta vez en boca del coro, en la que se relaciona el nacimiento de Atenea
no con Hefesto, sino con Prometeo, el titán benefactor del linaje humano. Y es el pasaje que vamos a ver a continuación. A ti suplico, Atenea mía, que sin la ayuda de Ilitia en dolores de parto, por obra del titán Prometeo, surgiste de lo alto de la cabeza de Zeus. Probablemente sea una variante antigua, como considera Wilamowitz, quien incluso considera probable que estuviera recogida en la parte lateral del Partenón orientada hacia el este, como muestra de la importancia que tiene para los atenienses. Sea una variante antigua o sea una innovación de Eurípides, con ella se integra el mito democrático de la autoctonía ateniense con el del progreso y la civilización, simbolizado por Prometeo, en un relato en el que la parte femenina está totalmente relegada. A pesar del riesgo que comporta, los griegos eran muy conscientes, como argumenta París, de que los dones de la áurea Afrodita no son rechazables y que esos dones pueden llegar a ser una verdadera ate, una ofuscación del entendimiento, como vemos en el siguiente pasaje. No me reproches los adorables dones de la áurea Afrodita. En verdad no pueden rechazarse los muy celebrados dones de los dioses. Cuantos ellos mismos otorguen voluntariamente, nadie podría escogerlos. Hay un error en el Power. No se trata de Odisea, sino de Ilíada, canto tercero, 64-66. Al copiar el documento para hacer el texto yo me equivoqué. Bueno, esos dones, en particular la pulsión erótica, se consideran necesarios y al mismo tiempo temidos por sus efectos perturbadores. Por ello se tiende a desviar esa pulsión hacia formas controlables, como el establecimiento por parte de Solón de prostíbulos públicos o la tolerancia de la homosexualidad, con la que no se corre el riesgo de relaciones peligrosas con ciudadanas ni de embarazos intempestivos. Encauzados esos impulsos, pierde su peligrosidad para el hombre y sobre todo para la sociedad, en la medida en que no pueden socavar sus bases, no pueden socavar la estabilidad del oikos, de la casa, de la familia. Dado que en Grecia la vida pública está reservada a los hombres y a las mujeres están relegadas al ámbito privado, solo las relaciones entre hombres, entre las que tienen un peso importante las homoeróticas, solo ellas sustentan la actividad política y formativa del ciudadano, dejando a un lado las relaciones heterosexuales mercantiles que no suponen peligro alguno para el ordenamiento político. La única relación en la que interviene el elemento femenino y que va más allá de la mera satisfacción de la pulsión erótica es la que tiene por objeto la procreación de ciudadanos. Pero en ella, si bien se admite de forma tácita la posible presencia de pulsión sexual, esta no deja de representar un elemento de subversión. En el antagonismo entre Hera y Afrodita se hace patente esa dualidad en cierto modo contradictoria. Se hace necesario, pues, mantener un control permanente sobre el poder potencial de las mujeres, necesidad de control que se hace patente en una afirmación reiterada, ritual, de la naturaleza masculina de la comunidad política y en particular de la democracia ateniense, representada en la que es su protectora, Atenea, aquella que reconoció como hijo al primero de ellos. La imagen de Atenea, tanto la que se fija en el imaginario colectivo como la que adquiere forma material a manos de Fidias, proyecta esa pugna en la que lo masculino mantiene a raya lo femenino. Una Atenea de la que dice Ana Iriarte. Rebosante de fuerza,
pero sosegada hasta el completo estatismo. La Atenea encargada a Fidias por Pericles ha sido reconocida durante siglos como la mejor expresión del arrojo y la lucidez, de la fuerza serena que la democracia ateniense se propuso encarnar ante el mundo conocido en la época. Mensaje visual del poderoso esplendor con el que Atenas impactó a sus aliados y enemigos. La imagen de la Parcenos es también el espejo en el que los atenienses se miran y en el que admiran su control sobre el poder potencial de las mujeres. En las metopas del Partenón encontramos la gigantomaquia, combate en el que la intervención de Atenea fue decisiva al implicar en ella a Heracles. La lucha de Teseo y los atenienses contra las amazonas, que representan el orden inverso. La toma de Troya, empresa asimilada ya en aquellos años al rechazo de la agresión persa. Y otra de las gestas de Teseo, la lucha contra los centauros, que si bien son seres brutales, de comportamiento imprevisible y carentes de organización social, son poseedores de conocimientos necesarios para los hombres. Unos conocimientos que, paradójicamente, en ellos no tienen utilidad alguna y que solo la adquieren cuando a través de los héroes llegan a manos de los hombres. Una circunstancia esta que los aproxima a las mujeres. En el friso jónico encontramos la asamblea de los dioses y la procesión de las Panateneas, la que simboliza la unidad de todos los atenienses en torno a la joven Parcenos, hija de Zeus. Una festividad estrechamente relacionada con el mito de la autoctonía. Dejando a un lado la fiesta de las tesmoforias, reservada a las mujeres y vedada a los hombres, la fiesta más importante de Atenas es la de las Panateneas, en la que participan tanto hombres como mujeres. La otra gran festividad son las grandes Dionisias, en honor de Dioniso, 4 jornadas dedicadas a los concursos dramáticos, precedidas por el concurso de ditirambos por parte de las tribus. Esta festividad, salvo excepciones, está reservada a los hombres. Y en ella se contempla el peligro que la mujer representa para la comunidad política. En este espacio público ajeno a Atenea, se lleva a cabo la reafirmación de la naturaleza masculina de la comunidad política. Un espacio dedicado a Dioniso, la divinidad que permite la transgresión y la subversión del orden, necesaria siempre que se quiere reafirmar ese orden. Y es en la tragedia donde esto se lleva a cabo en sus aspectos profundos. Con independencia de la finalidad que pueda tener una tragedia, en ella de una forma u otra, siempre encontramos esa afirmación de la naturaleza masculina del ordenamiento político y del peligro que entrañan las mujeres para el orden justo de las cosas. Un peligro las más de las veces activado por la acción errónea de los hombres. También se hace patente en una de las reglas no escritas de la tragedia griega, la no dramatización de la pulsión erótica. Para aquellos que se aproximan a la tragedia griega desde la tradición dramática occidental, puede ser un tanto sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta la violencia y el sufrimiento que suele caracterizar a la tragedia griega, la existencia de una regla no escrita por la que algunas cosas no deben ser desarrolladas en escena. Esto ocurre con 2 de los grandes misterios de la vida, con la muerte, o más exactamente con la acción violenta que lleva a la muerte, y con el amor en su forma de pulsión erótica. La práctica de la tragedia determina que ni en una ni en otra sean expuestas a la contemplación de los espectadores. Por ello, se desvía hacia formas narrativas. Un mensajero o cualquier otro personaje narra la muerte y sus circunstancias. Algo similar ocurre con la pulsión erótica. El hecho de que sea la casa, la familia, que ella sea la unidad básica de la estructura político-social griega, por un lado, y la necesidad de controlar el número de ciudadanos de pleno derecho debido a la propia naturaleza del Estado griego, por otro,
determinan que todo aquello que les afecte sea motivo de preocupación y, en consecuencia, de regulación. En ese contexto, las relaciones homoeróticas masculinas tenían también la función reguladora de la natalidad. Las mujeres, como concluye Claude Monet en un trabajo ya clásico, dice: menores de edad, marginales, excluidas de ese club de hombres que es la ciudad, en cuya vida no participan, a no ser a través de las manifestaciones religiosas, y sin embargo constituyen, como señala Aristóteles, la mitad de la ciudad. Podemos desde ese supuesto extrañarnos de que la mujer ocupe un lugar tan importante en el mundo de la imagen de los griegos. Ahora es necesario intentar encontrar, a través de los escritos y los testimonios de los mismos griegos, la imagen de esa mitad, inferior pero indispensable, temida pero también, a pesar del famoso amor griego, deseada e incluso amada. A Afrodita, pues, no se la puede ignorar. Por ello, los atenienses la integran del mejor modo posible, poniendo de relieve los aspectos no sexuales de la pulsión erótica, como podemos ver, por ejemplo, al comienzo del Estásimo II de Medea de Eurípides, tragedia representada al comienzo de la Guerra del Peloponeso, en el 431, y también en Edipo en Colono, postrera tragedia de Sófocles, compuesta al final de la guerra y representada en el 401 en una Atenas ya derrotada. El pasaje de Medea es entonado por el coro poco después de concluir la conversación entre Egeo y Medea, en la que aquel le ha jurado protección si va a Atenas. El de Edipo en Colono, cuando Teseo se marcha después de asegurar a Edipo protección en el Ática. Contextos, pues, muy semejantes en ambos pasajes. En Medea, el mítico rey Egeo ha acudido a Delfos a consultar qué debe hacer para tener descendencia. Y de camino a Trecén hace una escala en Corinto, donde casualmente se encuentra con Medea. Una vez que Medea le ha prometido que le ayudará a tener descendencia y aquel le jura protección a Atenas, el coro intenta hacer desistir a Medea de su propósito de dar muerte a sus hijos. En la primera estrofa y antístrofa, que es el texto que tenemos a continuación, veamos la traducción. Dice: los erecteidas desde antiguo plenos de fortuna y de dioses hijos venturosos, de una sagrada tierra e inviolada, nutridos de la más ilustre sabiduría, siempre a través del más radiante éter, caminando plácidamente, en donde una vez las puras y 9 piéridas musas, según dice, a la rubia armonía crearon. Y del hermoso río de las corrientes del Céfiso, Cipris, según es fama, yendo a por agua por la tierra esparció, moderadas de los vientos, las dulces brisas, y siempre rodeando los cabellos con una perfumada corona de rosas, como compañeros de la sabiduría, envía a los amores de todo tipo de arete colaboradores. La finalidad que el coro se propone al entonar este primer par estrófico, que parece simplemente un embellecimiento de la ciudad de Atenas, la finalidad que se pretende se ve con claridad cuando pasa a entonar el segundo, en el que ya abiertamente se plantea un fuerte contraste entre esa idílica tierra ática con la acción que se propone llevar a cabo Medea. La conexión de la rubia armonía y las 9 musas simboliza la unión armónica de las diferentes artes y saberes en la tierra ática, lo que se ve desarrollado en la antístrofa por los impulsos de Eros, que, asociados a la sabiduría, unen sus esfuerzos en la consecución de todo tipo de cualidades, de aretes. Y todo ello es presentado como permanente y constante, lo que se subraya por la responsión de aiei entre estrofa y antístrofa. Aiei, siempre, tan permanente y constante como lo vienen siendo los atenienses en las tierras del Ática. Recordemos que ellos se consideraban autóctonos. Con esa imagen idílica del Ática,
En efecto, se ofrece un fuerte contraste con el impulso procedente también de Eros que lleva a Medea a matar a sus propios hijos. En los versos 691-693 de Edipo en Colono se alaba la presencia de Afrodita. El pasaje, es el siguiente, el que tenemos a continuación, dice: florece bajo el celeste rocío el de los bellos botones día tras día siempre el narciso, de las dos grandes diosas antigua corona, y el azafrán de áureo resplandor, e insomnes las fuentes no disminuyen, fugitivas de los riachuelos del Céfiso. Pero siempre, cada día, el Céfiso, que fecunda con rapidez por los llanos, corre con su no mezclada agua la anchurosa tierra. Ni de las musas los coros la miran mal, ni tampoco la de las riendas de oro, Afrodita. En ambos pasajes, el de la Medea y el de Edipo en Colono, encontramos los impulsos eróticos orientados hacia la asociación, hacia la adquisición y el desarrollo de alguna de las diferentes aretes, expresión inequívoca de cómo en las tierras áticas, Atenea y Afrodita se complementan a la perfección. No se enfrentan, se complementan. En la tragedia, la acción de la mujer adquiere la condición de trágica por su alcance y sobre todo por no haber tenido en cuenta las posibles consecuencias, pero suele ser más una reacción que una acción. Así sucede en las traquinias de Sófocles. La acción de Heracles, el hecho de traer consigo a Iole, hace que Deyanira sienta amenazada su posición de mujer legítima de Loicos, como podemos escuchar en palabras de la misma Deyanira, en ese pasaje que tenemos ahí, donde dice: y ahora, siendo dos, esperamos bajo una sola colcha el abrazo. Tal paga por la guarda de la casa durante tanto tiempo me ha enviado Heracles, el que nos es fiel, que al que llamamos noble. Y yo no sé enfadarme con aquel que tantas veces ha padecido esta enfermedad. Pero ahora, convivir cerca de esta, ¿qué mujer podría, teniendo que compartir las mismas nupcias? Deyanira se refiere a esa enfermedad detrás de la cual no hay otra cosa que aquellos no rechazables dones de la áurea Afrodita, que con harta frecuencia aqueja a Heracles, como decía unos versos antes. Una enfermedad nada infrecuente en los hombres, como podemos ver en referencia a Héctor en la Andrómaca de Eurípides, en el prólogo, donde Andrómaca rememora su aceptación no solo de las infidelidades de Héctor, sino de las consecuencias de esas infidelidades, los bastardos. Deyanira siente amenazada su posición de mujer en el Oikos, y eso es lo que la diferencia de los casos anteriores. Ahora va a reaccionar en consecuencia. Iole es la muchacha por la cual Heracles ha destruido un reino. La acción de Deyanira, que adquiere una dimensión de error trágico, es, por lo tanto, una reacción ante una acción de Heracles. Algo similar sucede con la Medea de Eurípides y la pretensión de Jasón de desposar a Creusa. En este caso, Medea ve en ello una clara amenaza para el futuro de sus hijos, habidos con Jasón, a la par que una imperdonable traición. Y en esa misma línea van las razones esgrimidas por la Clitemnestra de Eurípides para dar muerte a Agamenón, expuestas en palabras de la propia reina en la tragedia Electra de Eurípides. Y es el siguiente pasaje. Sí. Por estas cosas, se está refiriendo a la muerte de Ifigenia, en efecto, aunque injuriada, no me enfurecí ni habría matado a mi esposo. Pero me vino con una enloquecida muchacha posesa y la introdujo en el lecho, y dos novias en esta misma casa éramos a la vez. Esta es la Clitemnestra de Eurípides.
muy diferente a la que encontramos en Esquilo. En la tragedia de Esquilo, Clitemnestra reúne los dos aspectos, la inteligencia propia de las mujeres y el poder político que ha asumido ante la debilidad de los hombres tras una larga y cruenta guerra, cosa que el orden democrático de la polis no puede tolerar, ya que lo considera una amenaza para su propia existencia. La Clitemnestra de Esquilo esgrime el argumento de la muerte de Ifigenia como motivo, un motivo del ámbito privado, pero con consecuencias en la comunidad de hombres, tanto como cuando es sacrificada Ifigenia como cuando Clitemnestra, en reparación de esa muerte, mata al miembro más relevante de la comunidad. La de Eurípides, por el contrario, abiertamente rechaza ese argumento, esgrime un motivo que funciona en el plano político, la inestabilidad del oikos, la amenaza objetiva que los no rechazables dones de la áurea Afrodita representan para el buen orden de la polis. En el caso de Fedra y de Hipólito es muy elocuente del peligro que late en el seno de cada oico si los hombres aflojan las riendas, si se ausentan durante mucho tiempo y las mujeres se sienten solas, abandonadas a su suerte y empiezan a pensar. Aunque la presencia de Hipólito por sí misma hubiera debido ser suficiente para evitarlo, en realidad no lo es porque este Hipólito muestra rechazo hacia uno de sus deberes como ciudadano, casarse y procrear, lo que provoca que su presencia tenga el efecto contrario. El rechazo hacia el comportamiento femenino de la comunidad no debe llegar al extremo de intentar eludir las obligaciones que como ciudadano tiene. Y es muy significativo que esto se dé en el hijo del que reafirmó el poder masculino venciendo a las amazonas. En efecto, en los orígenes míticos de la comunidad política masculina encontramos la guerra contra las amazonas, aquellas que, sin dejar de tener naturaleza de hombres, quisieron desplazar a los hombres y representan un ordenamiento inverso. Pero al encontrarse casualmente frente a hombres de bien, nos dice Lisias en su epitafio, se mostraron como mujeres y con su derrota se instauró el ordenamiento político de los hombres frente al de las mujeres. En el Partenón, como ya hemos señalado, en una de sus metopas se encuentra representado ese combate, que es uno de los grandes hitos que conforman el imaginario colectivo ateniense, esos hitos que le confieren cohesión como comunidad política. Pero los atenienses no solo vencen a las amazonas, sino que ya previamente su rey, Teseo, ha vencido a su reina al apoderarse de ella y someterla como mujer. Existe, pues, una analogía entre los orígenes, desarrollo y fijación del linaje divino olímpico en el marco de la pugna por la soberanía entre los dioses y los orígenes, desarrollo y fijación del linaje humano de los atenienses en el marco de la pugna por la soberanía entre los hombres. La justicia, la persecución de todo género de excesos corría tradicionalmente a cargo de aquellas divinidades ectónicas surgidas de la sangre de Urano caída en tierra, las erinias. Pero con el tiempo sus competencias se fueron reduciendo hasta verse limitadas a los delitos de sangre. Y fue además una divinidad olímpica la que fue desplazando a estas divinidades ectónicas, una hija de Zeus, Dike, una divinidad que, al igual que Atenea, es también una Parcenos. Algo similar ha sucedido con el antiguo Consejo de la Nobleza, el Areópago. Del mismo modo que las erinias finalmente ceden de buen grado las competencias que les quedan a un tribunal de la polis, al Areópago, los sectores oligárquicos de Atenas deben aceptar de buen grado las reformas de Fialtes, cuya mano derecha, Pericles, será representado en la escena cómica como un Zeus. Se establece una analogía entre las erinias y los sectores oligárquicos en Orestiada de Esquilo, en particular en Euménides, representada en las Dionisias del 458. Recordemos que las reformas de Fiates tienen lugar en el 462
461, y ese mismo año, el 461, es asesinado Efialtes. El ambiente en el que Esquilo compone esta trilogía y la lleva a escena apoya con claridad esa analogía e intencionalidad política. Se trata de un llamamiento a la concordia. Los sectores oligárquicos deben de buen grado integrarse en el nuevo ordenamiento político, el que le ha costado la vida a Efialtes y que ahora encabeza Pericles. La asunción por parte de Apolo de la sede oracular de Delfos y la institución en Atenas del Tribunal del Areópago son sendos hitos en el desarrollo de la comunidad de los dioses olímpicos y en el desarrollo de la comunidad de los hombres atenienses, a la par que se pueden considerar los puntos culminantes de ambos desarrollos. Muchas gracias.